Hola, ¿qué tal? Hoy te voy a platicar mi experiencia de automatizar algunos sistemas básicos con la tarjeta Arduino. Entonces, como podrás darte cuenta, aquí tengo una pantalla, una HMI, y esta pantalla que está acá la utilizábamos para el monitoreo de algunos láseres. El principio básico que teníamos era que teníamos aquí un receptor, teníamos un emisor y en el centro teníamos un fluido. Entonces, en ese fluido no podíamos meter sensores. También en ese momento no programaba yo visión. Entonces lo que se me hizo con un principio básico de física a través de reflexión, pues poder calcular ese ángulo de reflexión y eso nos va a dar un cambio en el nivel. Entonces esa fue la lógica que nosotros teníamos y para ello pues se declaró este sistema que tenemos acá. Entonces lo que vamos a hacer de este lado es vamos a apagar tanto la máquina para que veas cómo iniciaba el sistema. Aquí ya lo tengo iniciado. Y ahí, como puedes ver, ahí encendemos. Y aunque tú puedes ver aquí algunos factores importantes, por ejemplo, como los indicadores que tenemos acá, tenemos un botón, a lo mejor estos de aquí se te hacen conocidos, tenemos un buzzer y tenemos un switch simple. Este que está acá es un poco más industrial, pero aún así tenemos cuestiones básicas. También de este lado tenemos un botón de stop. Entonces, algo interesante aquí es que si lo presionamos, fíjate que la máquina se detiene. Sale por cualquier detalle o inconveniente. Esto es algún requerimiento que se tiene. Aquí conectábamos los láseres, ¿sale? Teníamos 3 emisores, 3 receptores y hacíamos la configuración que te acabo de mencionar. Entonces vamos a regresarlo. Y nuestra primera impresión de la máquina es que tenemos un usuario y contraseña. Esto se realizó cuando pues yo todavía no estaba relacionado con estas pantallas. Ahí fue donde las conocí. Y tampoco había yo automatizado. Entonces aquí la pregunta pues es ¿qué tan viable es utilizar este elemento en máquinas de automatización? Uno de los principales miedos que tenía era que este Arduino pues funcionara un determinado tiempo y posteriormente pues ya no, como nos ha pasado en algunos proyectos y por ahí también has tenido experiencia. Y pues esa era la incertidumbre. Entonces vamos a abrir por aquí para que puedas ver qué hay. Y si te das cuenta, pues esta máquina, a pesar de que tiene muchas cosas dispersas, esta máquina es importante decir que era una versión prueba. O sea, esta fue la versión que nosotros presentamos como propuesta. Entonces, si te das cuenta, tiene una tarjeta Arduino. Y de hecho, las máquinas que se entregaron finalmente, pues eran hechas con esta tarjeta. Entonces, lo que hacen muchas empresas es darte un presupuesto y te dicen, tenemos tanto presupuesto que nos puedes ofrecer. Entonces, obviamente ellos están acostumbrados a ver sistemas muy, muy caros y lo que nosotros intentábamos como egresados, pues era ganar lo que más se pudiese, ¿no? Y implementamos estos sistemas, por ejemplo, este que está acá, que es un contacto, pues no es adecuado, ¿no? Para este tipo de sistemas, pero como te repito, era una prueba y también pues el cableado que estás viendo por aquí, pues tampoco es el adecuado, ¿no? Pero a nosotros lo que nos interesaba era ver que funcionara y posteriormente pasar a normativas y darle estética al sistema. Entonces, pues si te das cuenta aquí, tenemos la tarjeta Arduino. Por ahí también tendríamos algunos pines extras porque pensábamos expandir el proyecto en dado caso de que se fueran a requerir más y así sucesivamente, ¿no? Entonces, regresamos aquí a la parte de la pantalla. Teníamos aquí la parte de los botones. Y una cuestión interesante aquí es que cuando recién nosotros empezamos, pues teníamos que hacer los agujeros acá, que son los acabocados. Y no es trivial, no es algo tan sencillo, hay que practicar, porque si no puedes rasgar parte de del gabinete y una vez que rasgas el gabinete pues le quitas estética, entonces debes de tener experiencia con estar cortando, entonces previamente tuvimos que practicar para ir haciendo esos cortes. Posteriormente aquí donde ves la pantalla se tuvo que hacer un corte con un mototool y pues le íbamos dando forma, obviamente también todo esto se tuvo que practicar. Esto que estás viendo acá, este marco es impresión 3D y aquí podemos ver varios detalles que a lo mejor no son correctos, como estos tornillos que tenemos de este lado no son estéticos, etcétera. Entonces podemos ir sacando los pros y los contras de esta máquina, pero pues no es el objetivo del video. Entonces, como no es el objetivo, pues vamos a seguir platicando de la automatización con el Arduino. Entonces uno de los miedos era agarrar la tarjeta y pues echarla a andar y después que fallara. Entonces lo que nosotros propusimos para la empresa era echarlo a andar unos 2 o 3 meses, ver cómo se comportaba
y posteriormente de ver ese comportamiento, pues seguir con el resto de producción, ¿no? Ya afinar algunos detalles, por ahí sí tengo alguna imagen de los sistemas finales, te los voy a poner por ahí para que veas cómo fueron evolucionando a diferencia de este prototipo, ¿no? Y pues en cuestión a eso, pues querían también, o ellos insistían mucho, en tener alguna pantalla donde pudieran visualizar qué estaba pasando con la máquina. Entonces actualmente tú sabes que los sistemas en la industria tienen un panel de monitoreo que les va a ayudar a ver qué es lo que está pasando como tal en el proceso. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la entrada principal. Ahí, por ejemplo, nos vamos a acercar para que puedas ver un poquito más. Ahí tenemos la entrada principal. Si te das cuenta, a pesar de que no es una estética muy llamativa, pues para hacer el primer prototipo y la primera vez que trabajamos con esta pantalla, pues estuvo súper bien. Entonces, lo que nosotros buscábamos era algo que se pudiera comunicar con la tarjeta Arduino y que estuviera comprobado y que pudiera funcionar pues 24/7, porque acuérdate que esto es industrial. Entonces, investigando, pues nos dimos cuenta que había unas pantallas, actualmente hay más, que son, por ejemplo, como este tipo. Esta es una versión de 4 pulgadas, aquí tenemos una de 7, donde tienen un mismo rendimiento para trabajar a un nivel industrial. Ahora, estaba comprobado, por ahí leímos algunas reseñas, vimos que había gente que lo utilizaba 24/7 y pues la propuesta era que esto pudiera por lo menos trabajar un año sin dar problemas de mantenimiento. Y analizando las hojas de especificaciones, los datasheets, pues vimos que podía funcionar, ¿no? Entonces generamos esa comunicación, que es comunicación serial entre la tarjeta y el Arduino. Y también tengo algunos videos por ahí en el canal donde puedes aprender a hacer este tipo de cosas, que más adelante voy a subir un video más completo para hacer esta comunicación y posteriormente cómo controlar señales digitales simplemente utilizando esta pantalla sin la tarjeta, ¿no? Entonces, de las cuestiones interesantes. Entonces, intentamos hacer la comunicación, vimos que era viable, vimos que era sencilla, no daba muchos problemas como otros tipos de comunicaciones que primero te conecta, después ya no, lo que pasa por ejemplo con el Bluetooth, etcétera. Entonces, lo que nosotros hicimos fue empezar a hacer el desarrollo y pues empezamos a desarrollar estas interfaces con la tarjeta Arduino, pero siempre era el miedo de que algo llegase a pasar, algo llegase a fallar y que al final pues no compilara como nosotros estábamos buscando. Entonces, pues aquí rápidamente te explico qué hacía. Aquí configurábamos los láseres, los calibrábamos en el momento en el que se posicionaban. Pues el operario podía calcular, sacar los promedios y ver más o menos entre los 3 láseres cuánto era lo que medían y ese dato era el que utilizábamos, ¿no? Entonces podíamos empezar un test, podíamos detenerlo, podíamos encender los láseres, los podíamos apagar. En este caso, pues ya estarían dando voltaje. Aquí los apagamos, nos venimos a Home. Y aquí ya en la configuración de los láser, pues si nada más tenían un láser conectado, la máquina se adaptaba a eso. Si tenían 2 o si tenían 3, porque esos eran los requerimientos que ellos tenían. Esa es una cuestión importante cuando vas a hacer automatización. Ellos te dan los requerimientos que necesitan, entonces te vas a tener que adaptar a ellos. Eso es otro de los detalles. Ahora, la tarjeta, y por eso fue que la utilizábamos en ese momento y ahorita pues es una tarjeta muy utilizada y te brindaba esa parte de flexibilidad, ¿no? Obviamente te dan un presupuesto, te dicen te vamos a dar tanto, y tú como ingeniero y recién egresado lo que buscas es ganar lo que mayor se pueda, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos fue hacer una cotización, vimos que utilizar controladores lógicos programables se salía del presupuesto y pues prácticamente no iba a quedar casi nada para nosotros después del trabajo, entonces fue lo que hicimos. También obviamente mencionamos las limitaciones que tenía el equipo, la garantía que también se daba por la cantidad de dinero que nos entregaban. Y al final, pues puedo decirles y presumirles que estas máquinas siguen funcionando al día de hoy. Obviamente, como todo, tienen de repente algunos detalles, pero el primer año 4 meses, no hubo ningún inconveniente. Entonces, la respuesta que yo te daría aquí es que sí puedes automatizar con Arduino, pero debes de checar mucho la complejidad del sistema. Si, por ejemplo, el sistema en este caso no tenía muchas señales que estar trabajando, entonces sí, en esa parte pues sí era viable, ¿no? Si fuéramos a trabajar señales analógicas o un poco más de sistemas más robustos, yo creo que no hubiéramos optado por la tarjeta. ¿Cuándo te recomendaría yo utilizar estos sistemas Arduino?
en algún proceso de automatización, pues cuando el cliente no tiene un presupuesto muy amplio, tú puedes proponerle este tipo de tarjetas, obviamente diciéndole cuáles son las limitaciones que puedes llegar a tener, las desventajas. Y otra cuestión interesante aquí es que cuando tú mezclas una de estas tarjetas y le metes una de estas pantallas, que relativamente a los costos industriales, eh, con estos dos, esta tarjeta y esta pantalla, nada más salía como una cuarta parte de lo que cuesta un PLC. Entonces ahí es donde tú puedes empezar a introducir estos sistemas. Además de que te da experiencia al trabajar con nuevas tarjetas y que obviamente poco a poco pues puedes ir desarrollando cada vez mejores proyectos. Entonces sí se puede automatizar con Arduino, pero hay que tener precaución con qué tipo de proyectos puedes hacerlo y siempre y cuando también lleves de la mano la propuesta que te está dando el cliente y todo eso de acorde al presupuesto que tienes destinado. Entonces, todo eso es lo que tienes que ir cuidando. Aquí, por ejemplo, una vez que el láser se salía del rango, pues lo que hacía este buzzer que tenemos por acá era hacer un sonido para alertar a la gente y obviamente cortaba la corriente que aquí teníamos, ¿no? De este lado. Entonces aquí teníamos la corriente, la cortaba y ya no dejaba fluir el proceso como un sistema de seguridad. Ahora, este sistema que estás viendo aquí era un sistema que complementaba otro sistema de seguridad, porque ellos estaban muy interesados en la parte de seguridad y por eso pudimos hacer pruebas. Y una vez que vimos que funcionó, pues pudimos darle el seguimiento al desarrollo de la construcción de los sistemas. Pero sí debes de cuidar mucho esa parte y pues también es bueno atreverse como ingeniero a que puedas consultar pues nuevas fronteras para tu desarrollo profesional. Y más cuando quieres empezar a emprender por tu cuenta, yo te recomendaría la tarjeta Arduino, pero ojo, hay que checar pues esos sistemas, ¿no? Que sean viables y que el presupuesto pues también sea acorde y también no se salga de las líneas de lo que pueda controlar la tarjeta, ¿no? Hay que tener cuidado con los mantenimientos y también hay que tener cuidado con el uso y la capacitación, porque esto también tiene que tener un manual donde ellos puedan recurrir. Entonces influye muchas cosas, ¿no? Pero obviamente, ¿cómo vas a aprender todo eso? Relacionándote con la industria, aventándote los proyectos y poco a poco, pues, ir aprendiendo cada vez más. Bueno, espero te haya gustado el video y cualquier duda, ya sabes, puedes dejarla en los comentarios. Hasta luego.